Hola, hola, nuevamente, Julio, ¿cómo estás? Un Ahora sí, dominguito más. ahora sí estamos listos. Fíjate que la gente no sabe, pero detrás de cámaras hay muchos errores. Pero ya después de tantos errores, comenzamos de nuevo con tal actitud. Carlos, A un ver. domingo más. Gloria a Dios por eso, por darnos el existir, por prestarnos la A vida, ver. por darnos un entusiasmo diferente, por cada transmisión es totalmente diferente. Amén. Y agradecemos a Dios por eso, porque Él nos da diversos temas, a tal manera de ser de bendición para muchos y para aquellos que nos escuchan, para aquellos que nos siguen. Amén. Y no sé qué consejo tú nos quieres dar o qué, o cómo la ves para interactuar un poquito con las personas que nos ven y motivarlos a que sigan la página. Pues coméntenos ahí, muy importante que se suscriba y coméntenos desde dónde nos escucha, de qué ciudad nos escucha, para ver si podemos hablar algo de su ciudad, ¿verdad? Mandarles saludos directamente y pues darles las gracias por el apoyo. Oye, Carlos, y estamos bien agradecidos. Fíjate que nos están siguiendo gente en Centroamérica, Sí. gente en México, gente en República Honduras, Dominicana. Les agradecemos que Guatemala, nos sigan. de Gente Perú. En Cuba, fíjate En Perú que se también. conectan de Cuba, de Perú. Y agradecemos totalmente, Wow. primeramente a Dios y luego a ustedes que se han tomado el tiempo de escuchar estos mensajes. Tómense el tiempo de suscribirse para, si les parece bien estos temas y son de bendición, que puedan seguirnos y que puedan analizar más las escrituras con Sí. nosotros y darnos consejos. También, Carlos, ya recibimos consejos de temas, de los temas que vamos a estar dando y queremos complacerlos. Si a ustedes les interesa un tema en especial y quieren que hablemos de eso, nosotros somos, o sea, estamos en la mejor disposición para hacerlo. Y lo más importante y lo que más nos ayuda a nosotros es que ustedes se suscriban para que este canal siga creciendo y poder llegar a las personas que el Espíritu Santo quiere llegar y que más lo necesitan. Amén, amén. Y fíjate que hoy nos tocó hablar de la oración, Carlos. Un tema muy importante, un tema muy, a lo mejor lo escuchas demasiado, pero ojalá que en esta conversación puedas entenderlo un poquito más, la importancia y la fe que se necesita para orar. Porque ¿sabías, Julio, que para orar necesitas fe? Así es. Y también el orar, Carlos, nos incrementa la fe. Exactamente. Fíjate, voy a empezar de esta manera. Hay un método que una pastora me enseñó. Okay. Y ese método, ella siempre nos recalcaba, jóvenes, porque todavía estaba joven en aquella iglesia. Hace poquitos años. Y le mando un saludo a Lucy, es esposa del pastor Javier Armendari. Saludos. Hasta allá, hasta donde esté, que pueda ver este video. Fíjate, ella decía, si oras, dejas de pecar. Pero si pecas, dejas de orar. ¿Qué hubo? Y fíjate que es tan claro y cierto. tan cierto que el orar te aleja del pecado. Palabras sabias. Pero el pecar te aleja de la oración. Sí. Así que tú tienes que estar bien al pendiente de estar orando. Carlos, tenemos que tener un método de siempre estar orando. Tenemos que encontrar motivaciones que nos enlacen con el Creador. Tenemos que buscar nuestro tiempo, apartar nuestro tiempo, ya sea congregacionalmente puedes orar, ya sea solo puedes orar, ya sea ponerte de acuerdo con algunas personas y tú puedes orar. Sí. Orar es hablar con Dios. Leer la Biblia es cuando Él nos habla a nosotros. Así es. Y eso es lo bonito, ¿verdad? De que a veces estamos esperando que Dios nos hable. Pues ahí está, ¿verdad? Ponernos a leer la palabra. La oración nos ayuda a tener ganas de leer la Biblia. Mira, fíjate que mucha gente y nosotros de igual manera comenzamos a orar poco tiempo. O sea, ¿por qué? Porque realmente tus palabras y la conversación con Dios no puede, bueno, sí puede darse a larguísimo tiempo,
Pero si tú comienzas por hacer el hábito de orar 15 minutos y irlo aumentando, esto va a ocasionar en ti una fluidez para orar, una fluidez para platicar, una fluidez para escuchar la voz de Dios. Fíjate que un método que a mí me funcionó mucho y la verdad lo recomiendo, es que mis oraciones las hacía escritas. Empezaba a orar, Carlos, y es como si, en lugar de decir, querido diario, no, empieza, Señor, o sea, querido Dios, Ajá. sabes que este día, Qué mira, bonito. este día me fue así, Ajá. me pasó esto en el trabajo, Ujú. pero pues yo te quiero pedir por esto y por aquello, y ahí empiezas a escribir de tal manera, Carlos, que te va a parecer sorprendente, porque yo digo que es cuando empiezas a hacer que lo sobrenatural se convierta en natural para tu vida y comenzar a escuchar la respuesta de parte de Dios y tú estar escribiendo y escribir la respuesta que Dios te está dando. Ujú. Y fíjate que eso me empezó a ocurrir, que mientras yo escribía en mi pensamiento venía una respuesta. Y cuando es cuando es tu pensamiento, es la inspiración divina de aquel que te está contestando. Sí, sí. Y fíjate qué bonito que lo apuntas y después con el tiempo te puedes encontrar con esas escrituras que hiciste allí y hasta te puedes dar cuenta de decir, "Ah, dejé de orar por eso. O bien, ya me fue respondida O mi ya te fue oración. respondida. Yo ya no estoy batallando con lo mismo, porque yo recuerdo, Carlos, cuando yo empecé, fíjate, había en mí tantas fallas, tantos errores, tantas cosas con las que batallaba, que se fueron eliminando una a una. Sí, sí, sí. Y de repente, Carlos, tú no te das cuenta y dices tú, va, ya no es la misma mi oración, ya no Ujú. estoy pidiendo por mí mismo, Sí, sí, ya sí. comienzo a pedir por los demás, ya el enfoque de mi oración cambió rotundamente a tal manera de que yo no estoy pidiendo para mí, o sea, estoy pidiendo para alguien más, porque yo sé que al pedir para alguien más, Dios suple mi necesidad. Sí. Y así ha comenzado a ocurrir en mi vida, en tu vida, y yo quiero que tú empieces a experimentar lo que viene siendo lo grato de orar y de tener una respuesta de parte de Dios. Y fíjate que es bonito porque eso también te puede ayudar a tener más fe, porque como vas apuntando tus peticiones y las miras y tú puedes regresar y decir, ah, mira, esta ya fue contestada, esta ya fue contestada, esta ya fue contestada. Y eso te puede animar y puede incrementar tu fe de decir, claro que funciona la oración, claro que Dios contesta, claro que el Señor escucha. Porque una de las cosas que siempre pasan es de que, ¿sí me escuchará el Señor? Claro que nos escucha. Claro, siempre nos escucha. Siempre, él siempre está atento a nuestra oración. Y mira, te quiero llevar a una enseñanza que yo he escuchado en los medios sociales y Ujú. puede ser a lo mejor hasta en una escritura o algún libro por ahí que está escrita esta historia, pero yo te la voy a decir a mi manera, ¿verdad? Ujú. No significa que sea tal cual. Pero menciona que había una mujer orando por su hermano. Ujú. Y ella acostumbraba todas las noches a estar en oración por su hermano. Pero fíjate que empezó a decaer su ánimo porque realmente ella no veía una respuesta favorable del cambio que ella solicitaba para su hermano, porque realmente su hermano tal vez andaba en vicios, en drogas, no regresaba temprano a su casa, era un desorden este joven, ¿no? Esta persona de la que te menciono, a tal manera que la mujer siempre oraba. Ella siempre oraba y mencionaba a su hermano y lo cubría en oración y le pedía a Dios que lo cubriera, que lo trajera con bien, que lo rescatara, que lo transformara, y no veía ningún cambio. Y de repente esa mujer, harta de orar, dice, hoy decido, me voy a dormir y sin orar por él. Cuando duerme y llega a ella un sueño donde ve un escenario grotesco y diabólico, Va. donde habría una mesa redonda donde se había convocado a todos los demonios y en el centro principal el príncipe de este mundo, que es Satanás. Y él, con una voz alardeante, empezaba a pedir el trabajo que cada demonio había hecho. Ujú.
y se reía y decía, ¡jo, jo, jo, jo! A ver, tú, lascivia, dime, ¿qué trabajo hiciste para mí? Ok, dice, mira, yo vi a un hombre que estaba entretenido en su trabajo, pero de repente cuando pasó una mujer, comienzo a decirle, mira la mujer, vela con codicia y codícialo en tu corazón. Y este hombre hizo lo que yo le decía, ¡ja, ja, ja, ja! Oh, qué buen trabajo has hecho el día de hoy. A ver, tú, pereza, ¿qué hiciste el día de hoy? Mira, yo fui a un hombre que se tenía que levantar, pero cuando él se quería levantar y sonó el despertador, yo le dije 15 minutos más, 15 minutos más. Él escuchó mi voz, apagó el despertador y siguió durmiendo. Y de ahí ya llegó tarde a su trabajo y tenía mucha pereza, no quería hacer nada y ya hasta lo despidieron. ¡Oh, oh, oh! Oh, qué buen trabajo has hecho tú, pereza, qué buen trabajo has hecho tú. Y así fue mencionando cada demonio y cada demonio traía un trabajo especial que había hecho para el príncipe de este mundo, para Satanás. Pero de repente, de a mero atrás, comienza un demonio a alardear. ¡Ja, ja, ja, ja! Yo he hecho más que todos estos. Mi rey, yo he hecho más que todos los que vinieron a ti y hicieron un trabajo leve y sin ninguna recompensa de ninguna alma para ti. Mira, esa alma que la muerte siempre ha seguido para destruirla, hoy logré que la protección que había sobre de él desistiera. ¿Por qué? Porque su hermana dejó de orar, su hermana acaba de dejar de orar y esta noche venimos por su vida y lo vamos a terminar. Esta noche el demonio de la muerte va a poder actuar para que te lo lleven a ti muerto en drogas, en drogadicción, en pandillas, en tanto pecado que tiene, que no va a ser posible que nadie lo saque del infierno. Aquella mujer despertó de aquel sueño asustada y lo primero que hace es caer de rodillas. Perdón, Dios, perdón, porque yo he dejado de orar. He dejado de orar por mi hermano, pero te pido que la cobertura llegue nuevamente. Yo te pido que haya un cerco cubriéndolo y que nada malo le pase. Su hermano llegó con bien gracias a la oración. Y fíjate, Carlos, de que yo no sé si esta historia sea verdad, pero yo sé y conozco a un Dios protector que por medio de la oración del justo trae recompensas y trae cobertura sobre aquellos que nosotros queremos, sobre aquellos que nosotros amamos y sobre aquellos por los cuales nosotros estamos orando, porque ciertamente la oración trae una cobertura, es una cobertura especial sobre todos aquellos que nos rodean, sobre todos los que estamos orando, a tal manera de que el diablo no puede actuar en contra de nuestra familia ni en contra de aquellos que amamos. Sí, y lo dice la Biblia en Santiago, ¿eh? La oración del justo puede mucho. Y fíjate que siempre a estas personas justas los ataca mucho eso, ese desánimo, ese espíritu maligno que siempre está ahí tratando de desanimar, que deje de orar. Mira, ¿verdad? Carlos, y yo te lo digo que no nada más en esa área, en orar por las personas, pero ¿cuántas veces nosotros hemos dejado de orar por nuestros sueños? Sí. Y hay bienes o hay recompensas estancadas porque tú dejaste de orar. Así es. Sí, y es que es bien importante y esto puede ser un punto bueno para la audiencia, ¿verdad? No dejes de orar por tus hijos, no dejes de orar por tus hermanos, no dejes de orar por tus padres, no dejes de orar por ti mismo, no dejes de orar por tus sueños. Ahora que salieron los jóvenes de la escuela, una de las cosas con la que se encuentran los jóvenes es que no saben a qué dedicarse, no saben qué estudiar. Y siempre el consejo ha sido el mismo: pídele a Dios que te ayude, que Él te diga qué es lo que a ti te conviene estudiar, qué es la carrera que te conviene tomar, qué es lo que Dios quiere, para ti, ¿verdad? Porque a veces los jóvenes dicen, pues no sé a qué dedicarme. Ahí está una razón más para orar. Pídele a Dios que te diga qué orar.
Y fíjate que ahorita... ¿Qué dedicarte? Y ahorita que tocas ese punto, Carlos, es tan importante tomar a Dios en todo lo que En nosotros todo. hacemos, en todas nuestras decisiones, en todo lo que nosotros nos puede, en todas las cosas por las cuales tú añoras o tú quieres lograr, a tal manera de que Dios comienza a hacerlo, Dios comienza a hacer la obra, y su obra es perfecta, Carlos, su obra en nuestra vida es perfecta, pero hay bendiciones, mira, yo así lo he visto, hay bendiciones suspendidas en el cielo, que una oración puede hacer que se redireccione esa bendición y llegue al lugar correcto. Así actúa nuestra oración. Nuestra oración es la intersección de bendiciones y la canalización a dejarlas donde Dios quiere que éstas lleguen. ¿Por qué? Porque hay recompensa en la oración, hay respuesta de parte de Dios en nuestras oraciones, hay cambios en las personas, en nuestro mundo, en nuestro diario vivir, en nuestras finanzas. Pues es que en todo, Carlos, nosotros podemos usar la oración. Sí, sí. Y hay una parte importante. Muchas veces ya comenzamos a orar, pero hay una palabra que se llama monotonía. ¿Cómo tú le podrías dar un consejo a la audiencia, Julio, de cómo no caer en una monotonía en la oración, que ya una oración que no fluye, que no está... Que ni fu ni fa. Ajá, sí, sí, sí. Mira, lo importante es estar viendo, es estar leyendo la Biblia, porque ahí de verdad, ahí nos sale hasta por qué debemos de orar y qué debemos de pedir, pero lo más importante, Carlos, es tener un corazón dispuesto. Exacto. Cuando uno tiene un corazón dispuesto, el Espíritu Santo es quien guía tu oración. Sí. Entonces, si tu corazón no está dispuesto a orar, créeme que no vas a recibir respuesta. ¿Por qué? Porque tus oídos están cauterizados a tal manera de no escuchar el Espíritu Santo, que Él es el que nos guía. Fíjate, la palabra es bien clara. El Espíritu Santo te guía a toda verdad y a toda justicia, a tal manera de que Él te indica cómo tú debes de orar. Algo más sorprendente de lo que nos habla la palabra, que aun cuando tú oras, Carlos, tu oración es perfeccionada por los ángeles. Haz de cuenta que tú le das ese escrito del cual yo te mencionaba ahorita yo que yo me agarraba a hacer mi oración y ¿sabes qué? Dios, mira, en mi trabajo, en mi familia, en mi negocio, en mis bienes, en mis finanzas, en mis dolores, en mis quejas, en mis males, en todo. Aquí está, Señor, yo te lo entrego. Fíjate, es como si fuera una carta que tú la entregas, la haces que suba y todavía un ángel dice, ay, tuviste error de ortografía. Aquí lo voy a corregir. Y luego, mira, no, aquí en lugar de decirle a Dios y llegar así, no, aquí lo voy a... Dice que tu oración es perfeccionada y luego ya es llevada y sube como olor fragante delante de Dios. Y Dios dice, me agrada que mi hijo esté orando. Sí, sí. Y luego, no se queda ahí, Carlos. ¿Sabes lo que Dios hace? Dice que las deposita en copas, de oro. Entonces, nosotros, yo, tú, la audiencia, quien vea este mensaje, hay oraciones acumuladas a favor tuyo que están cobrando vigencia el día de hoy. Así es. Hay oraciones que tú has tenido en la madrugada y que tú has llorado por cosas que no se han cumplido y las puedes recibir el día de mañana. Hay cosas que tú has estado clamando y pidiendo a Dios que Dios ya las tiene depositadas a tal manera que un día van a llegar a tu vida y van a cambiarte, van a transformarte, va a llegar aquello que tú tanto anhelabas, porque el más interesado en responder nuestras oraciones es Dios, porque su palabra dice que Él tiene más cosas que darte que tú cosas que pedirle. Sí, sí, sí. Y está en nosotros. Es que a veces, por eso mencionaba en el principio la falta de la fe. La fe nos ayuda a pedir. Fíjate que en algún tiempo el Señor me llamó la atención y me dijo, ¿por qué me dejaste de pedir? ¿Acaso no te he dado todo lo que me has pedido? Y me puse a reflexionar. Y yo dije, es cierto, todo lo que le he pedido me lo ha dado a su tiempo. Y yo digo,
¿por qué he dejado de pedir por ciertas cosas? ¿Verdad? Y vuelve uno a la batalla. Es que uno tiene que ser constante, tiene que estar todo el tiempo. Ahorita que hablabas también me acordaba un niño. Nosotros delante de Dios cuando oramos somos niños y siempre tenemos que tener ese razonamiento de que delante de Dios somos como niños porque somos sus hijos. Y una vez alguien me dijo, ¿alguna vez has experimentado que tus hijas le pidan algo a otro señor en vez de a ti? Y yo dije, "Wow, una vez sí, Wendy le pidió algo a un tío mío en vez de a mí. Y me dijo, ¿y no te encelaste? Dije, sí, sí me encelé. Me dijo, ¿cómo crees que se siente Dios cuando tú no le pides las cosas que Él sabe que tú necesitas y que tú mismo sabes que tú necesitas? Dije, wow. Y fíjate que tocaste un punto bien importante. ¿Por qué? Porque yo no quiero mencionar ninguna religión, pero hay personas orando equivocadamente, a tal manera que piensan que cualquiera puede ser intercesor entre Dios y los hombres. Y la palabra es bien clara, que no hay intercesor entre Dios y los hombres. No hay quien interceda por ti más que Jesucristo el justo. O sea, tú puedes pedir en el nombre de Jesús y Él interceder para ti. Pero muchas veces las personas toman la equivocación de pedirle a la persona equivocada en lugar de llegar directamente con Dios. ¿Y qué? No vas a tener respuesta. O sea, no vas a tener respuesta. ¿Por qué? Porque estás usando la oración de manera equivocada. Incorrecta. Tú tienes las puertas abiertas y el acceso completo para hablar con Dios. Sí, sí. Otra parte importante y que va de la mano con la oración es el ayuno. Así es. Fíjate que la palabra nos lo menciona ahí en Mateo, el 17, 21. Fíjate, te quiero relatar poquito antes de llegar a ese versículo. Habla acerca de los discípulos. Los discípulos tenían el entendimiento de saber orar y saber pedir. ¿Por qué? Porque estaban conviviendo con Jesucristo, estaban conviviendo con Jesús, y en ese tiempo ellos sabían y experimentaban, y de repente ellos también querían hacer los mismos milagros que Jesús, las liberaciones que Jesús hacía, y empezaban a hacer manifestaciones de esa índole. Pero ¿qué pasa? Que dice la palabra que hubo un hombre el cual tenía un hijo y que pasaba tenía un espíritu como de epilepsia, el cual lo hacía que el muchacho entrara en un ataque epiléptico y caía, y dice que de repente caía en el fuego y en el agua y se revolcaba. Y total que fueron los discípulos a echar fuera ese demonio, pero no pudieron. Y Jesús empieza a reprenderlos y les dice, hombres de poca fe. O sea, si tú tuvieras la fe suficiente para decir como un grano de mostaza, dice, tanto así necesitas tú, nada más necesitas poquita fe, ponerla en el lugar indicado para que el milagro ocurra. Entonces, es lo que yo te decía, aquí es donde la fe es importante y es parte esencial para la oración. O sea, tú tienes que orar creyendo que vas a recibir por lo cual estás orando. Y en eso llega el pasaje donde el muchacho queda libre por la palabra de Jesús, y después los discípulos lo llaman aparte y le dicen, no nos avergüences aquí, a nosotros dinos, ¿qué es lo que nos faltó? ¿Qué nos faltó? Y llegamos a este versículo de Mateo 17, 21, donde Jesús les reprende y les dice, si tú oras y ayunas, este género saldrá fuera. Este espíritu, el cual estaba atormentando al joven, va a salir fuera. Entonces es necesario tener un complemento de ayuno y oración para que tu fe sea incrementada y esa fe actúe en el milagro que tú estás pidiendo. Así es. Y hay una cosa importante ahí en el ayuno. El ayuno no es aguantar hambres. El ayuno nos hace más sensibles a la voluntad de Dios, ¿verdad? El ayuno nos hace más sensibles a la oración.
Fíjate, el ayuno no es tener hambre. No es. El ayuno es someter tu carne. O sea, Exacto. tú estás sometiendo tu carne y le estás diciendo, carne, o sea, Sí. y yo tengo un dominio sobre mi cuerpo, sobre mis acciones, sobre mis deseos, sobre mis pensamientos, a tal manera que lo tengo que ejercer. Pero para que este dominio sobre la carne crezca, es necesario someter la carne a tal manera de que el espíritu se vivifique. Sí, sí. Y es que ese es un error. La gente a veces piensa que es aguantar hambre. A veces la gente dice, oh, yo voy a ayunar hasta las 12. No voy a comer, pero no oró en ningún momento. No puso ahí alguna música de adoración que lo ayudara. Ni siquiera leer la palabra o ni siquiera escuchar una predicación. O sea, no es aguantar hambre. O sea, ese es un punto que debe de quedar claro. No es aguantar hambre, sino buscar la voluntad de Dios, ¿verdad? En esa sensibilidad que vamos a entrar del Espíritu Santo que nos muestre su voluntad. Alguien, no recuerdo a alguien que muy comúnmente lo mencionaba muy seguido y decía, ayunar no es hacerle puerquito, la mano de puerquito al brazo de Dios, ¿verdad? No es torcerle el brazo a Dios para sacarle las cosas. Y yo decía, wow, es que hay mucha mala interpretación en el ayunar, hay un mal ayuno y por eso a veces las cosas no suceden, porque hay un mal ayuno, hay un mal proceso. Entonces, ¿qué podríamos, por ejemplo, o sea, qué aconsejaríamos para aquellas personas que quieren aprender a ayunar correctamente? Mira, siempre digo lo mismo, ajá, el Espíritu es el que nos guía. Exactamente. Entonces, si tú vas a entrar en un ayuno que el Espíritu no te está guiando, no lo hagas. No lo hagas así de simple. ¿Por qué? Porque en tu interior, en tu vida, en tu vida devocional, en tu conciencia, está cuándo lo tienes que hacer. Está de qué tienes que ayunar. Está qué es lo que te tienes que privar para que el Espíritu se vivifique. Es más, Carlos, o sea, ¿qué es lo que te está robando la atención a ti? Y aunado a eso, ok, ¿qué es lo que me está haciendo o qué es lo que me está llevando ¿Qué es lo que te motiva a caer en esto? ¿Por qué? Porque mira, hay gente que pueda estar en acuerdo o desacuerdo conmigo, pero muchas veces tú tienes que apartarte de esto, apartarte del celular y decir, yo voy a dejar esto, porque a mi carne le gusta estar viendo, a mi carne le gusta estar en las redes sociales, a mi carne le gusta, pero es necesario crecer en el espíritu y agarrar esto. Ahora sí, agarrar esto y en lugar de estar viendo videos, está viendo capítulos y versículos. Y invierte tu tiempo a tal manera de que tú sometas tu carne para que tu espíritu se vivifique. Y de eso se trata el ayuno. El ayuno se trata de hacer morir tu carne, de hacer morir tus deseos, porque la palabra misma lo dice. Y Jesús hablaba con el diablo y cuando le dijo, hey, no solamente de pan vive el hombre, no solamente de pan, o sea, vive de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esta es la palabra que sale de la boca de Dios. Cuando tú tienes hambre, ven a comer de este maná, ven a comer de esta palabra y tú vas a ser alimentado y va a ser alimentado tu espíritu de tal manera de que tu espíritu crezca mucho más que tu carne y la carne no se pueda, o sea, tenga que estar sujeta a tu espíritu. Otro punto importante es cuando vas a hacer ayuno y oración, tratar de apartar un tiempo específico para dedicarte a eso. Fíjate que eso es para mí representa mucha importancia. Fundamental. O sea, pero claro que hay gente, Carlos, que no puede tomar como un tiempo aparte por sus labores, o sea, por su trabajo. Por su trabajo, las labores cotidianas, los hijos, la esposa, o sea, tantas cosas que tenemos ahora en día. Pero no es necesario, o sea, es necesario tener un corazón dispuesto. Cuando tú tienes un corazón dispuesto, Dios te guía en ese ayuno, Dios te va a guiar en ese ayuno a tal manera de que va a ser agradable para Él. Y tienes que llegar o sea, agradarle a Él, no agradarte a ti, no agradarle al mundo. ¿Por qué? Porque en el trabajo también lo puedes hacer, o sea, también puedes hacer, no es un impedimento y es lo que queremos que entienda la gente y darnos a entender a nosotros de que el trabajo, tus labores diarias o cotidianas no es un impedimento para el ayuno. Sí.
Y no puede ser, y no necesita ser 12 horas, ¿verdad? Puede ser 1 hora, pero bien dedicada, bien sometido, ¿verdad? Hay una consejo, por ejemplo, hay personas que no es recomendable que hagan un ayuno tan Prolongado, por prolongado salud, por... por salud, especialmente yo me enteré de una persona que trabajaba en las alturas. Era electricista y se colgaba de los postes y estaba ayunando. Y entonces él cuenta un testimonio y dice, casi me caigo de cabeza. Entonces el pastor le dijo, pues, tú no ayunas así, porque te vas a caer, o sea, Y volvemos a lo mismo, o sea, necesitamos ser guiados. necesitamos ser guiados, necesitamos ser inteligentes, necesitamos ser sabios, saber. Por eso es importante apartar un tiempo también. Por ejemplo, hay personas que dicen, eh, vamos a ayunar los domingos. Vamos a ayunar los domingos porque los domingos, ¿cómo es tu domingo? Te levantas, vas, te bañas, te cambias, te preparas a tu hijo a la escuela, para la iglesia y nos vamos para la iglesia. Ya muchos ya tenemos esa buena costumbre de ayunar de esa manera, ya vamos preparados y más si te toca predicar, vas más preparado, vas más enfocados y los del coro, los de la música ya van más enfocados, ya van más dedicados porque ya saben a lo que van y ya saben, y es un tiempo que se te pasa así, porque lo disfrutan, porque están bien sometidos, porque están bien dedicados y se pasa el tiempo bien rápido, ¿verdad? Termina la iglesia, entregan su ayuno y ya van y pueden comer. Pues ¿Verdad? sí, más que nada porque vas preparado, Carlos, y por eso es esencial. Mira, por eso Jesucristo reprende a los discípulos y les dice, hey, tienes que incrementar tu fe, o sea, tienes que hacer que lo espiritual crezca más que lo visual. Sí. O sea, ellos estaban esperando ver el milagro y ver lo visual. Y muchas veces nos enfocamos en lo que se ve, o sea, en lo que se ve. Y Dios te dice, no te fijes en lo que se ve, o sea, reprime lo que se ve. Por eso es el ayuno, o sea, reprime lo que se ve, para que lo que no se ve cobre vida. Exacto. O sea, y eso tratamos. ¿Por qué? Porque es necesaria la oración y es necesaria la guianza de Dios, porque las dos cosas van tomadas de la mano. Uh-huh. Y vamos, y cuando tú oras y le crees a Dios y lo haces para manifestar del Espíritu Santo, o sea, sucede solo. Sí, sí, sí. Sucede solo. Esa es una consecuencia donde vemos la manifestación de Dios a través de nuestra oración. Ahora, también hay diferentes tipos de ayunos. Podemos ayunar celular también. Podemos ayunar televisión, podemos ayunar diferentes cosas, ¿verdad? Según lo que la carne nos tenga atrapados, que nos quita el tiempo y poder ayunar celular, ¿verdad? A mí a veces me enfada el celular y quisiera no tenerlo por un tiempo, pero por el trabajo pues siempre uno lo tiene, pero a veces sería bueno como, que quiero descansar del celular. Un ayunito de celular, un ayunito de televisión, un ayunito de ciertas cosas, no todo es el alimento, ¿verdad? Sí, nomás que la gente no va a querer ayunar de la iglesia. Sí, eso no. Sí, ni de la palabra, ni de la lectura, ni de todas esas cosas. Pues ahí tenemos esos pequeños consejos, ¿verdad? De cómo Jesús le llama la atención a sus discípulos, cómo les dice que por su poca fe, ¿verdad? Y siempre me gusta pensar cómo habrá sido su tono de voz de Jesús, como cuando les llama esa atención, cuando les dice, ¿verdad? ¿Hasta cuándo voy a soportarlos? ¿Verdad? Y hombres de poca fe. Y les dice, este no sale más que con ayuno y oración, ¿verdad? Así es. Mira, entonces aquí pues vamos a tratar de aterrizar un poquito más lo que estamos tratando de enseñar. El ayuno Uh-huh. es el que hace que incremente tu fe. Uh-huh. Y la oración es la que conduce tu fe a que el milagro ocurra. Entonces, las tres cosas vienen de la mano. O sea, sí. La fe, el ayuno y la oración Es el complemento para recibir la respuesta que tú estás necesitando, la respuesta que nosotros estamos necesitando, y que sea un complemento
donde sea una fórmula, es como si fuera la fórmula matemática para sacar el resultado bien. Esta es la fórmula donde tu oración cobra vigencia, o sea, donde es eficaz, donde no hay nada que detenga una oración cargada de fe y una oración respaldada con ayuno. No hay fórmula que no funcione de esta manera. Así que la oración es esencial, Carlos. Es algo poderoso. Y si tú sabes combinar estas tres cosas, vas a tener una oración de poder a tal manera de que no hay demonio que se resista. Sí, es que es algo que es parte de la esencia de un cristiano, de un seguidor de Cristo, es una esencia que ya debe de permanecer, es un fruto que debe de mostrarse siempre. Quería acordarme de la historia de la reina, una historia de la reina Isabel, pero no me la recuerdo toda, que había un pastor que, no sé si te la sabes tú, No. había un pastor que la reina Isabel puso en venta una casa y quería pues un buen dinero por esa casa, ¿verdad? Entonces el pastor la quería para hacerlo algo para la iglesia. Entonces él fue, miró la casa y dijo, oh, esta casa está bien, pues si Dios me la quiere dar, pues que sea su voluntad. Y puso, cada vez que iba una persona ahí, ponía una oferta escrita en un papel. Entonces él puso su oferta, ¿verdad? Pero era una oferta ridícula. Y entonces cuando va pasando la reina Isabel por casualidad por esa casa y dice, oh, le dice el chofer, espérate, quiero pasar y ver cómo va la oferta. Las ofertas de la casa. Y se baja la reina Isabel y se mira, y mira el nombre de ese pastor. Y dijo, ¿vino este señor aquí? Dijo, sí, ya se fue. Dijo, pero no se preocupe, es una oferta muy ridícula. Dijo, háblenle por teléfono inmediatamente y acepten esa oferta. Dijo, porque si ese hombre se pone a orar, no nos va a dar nada. ¿Verdad? Y esto tiene que ver con lo que hablabas al principio. Es algo muy importante que la fe tiene que estar por encima, y que si hay alguien que tiene que ya es conocido. O sea, la reina Isabel conocía que era un hombre de oración. Y dijo, si este hombre se pone a orar por la casa, ya no va a dar nada. Dios se la va a dar gratis. Dijo, más vale que nos dé la oferta ridícula que nos está dando. Que nos está ofreciendo. Qué bonito es saber que la gente sabe que oras de verdad. Y que te conviertas también en una persona que le das esperanza. Que alguien pueda venir y decirte, Julio, ¿puedes orar por esto? Y que sabe que realmente que somos personas confiables, ¿verdad? Para orar. Sí. Y pues esperamos, Carlos, que este mensaje pues sea de bendición. La oración, Carlos, este tema es muy, muy extenso. Sí. Sabemos que nos falta exageradamente en este tema, pero puntos. Queríamos como abundar poquito en lo que viene siendo la fe, el ayuno y la oración. Son infalibles para cualquier demonio, no hay demonio que se resista. Ajá. Así que si tú estás batallando con algo semejante de lo que escuchaste y quieres poner en práctica, puedes hacerlo. Y recibirás la respuesta favorable de parte de Dios, no de nosotros, sino del más grande, del Dios eterno y que es siempre fiel, el Rey de Reyes y Señor de Señores, que todo demonio se sujeta cuando su nombre es mencionado. Así que si tú mencionas el nombre de Jesús y el nombre de Dios Todopoderoso en tu oración, no hay diablo que se resista. Así es. Pues te voy a pedir que ores, Julio. Te voy a dar esta cita última para ver si con esa el Espíritu Santo te guía para orar. Dice Filipenses 2:13. Dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer para su buena voluntad. Y cerramos con esa oración. Amén, amén. Fíjate que pues el Espíritu Santo es quien nos va a guiar. Es el que nos guía y es el que... ¿Y por qué? Porque Dios está interesado en que nosotros oremos. Y él es el que nos da dirección. Y ¿sabes qué? O sea, lo que a mí me nace orar
es para que tú aprendas a orar, para que los que nos ven aprendan a orar y sepan pedirle y sepan que hay una conexión con Dios y sepan que este mensaje va a llegar a las personas que necesitan saber la fórmula para orar. Gracias, gracias Dios, Dios eterno, gracias Rey de misericordia, gracias porque tú nos permites exponer este tema tan bonito que es acerca de la oración. Gracias porque podemos platicar confiadamente contigo, podemos accesar hasta tu presencia sin necesidad de un intercesor, sin necesidad de alguien que interfiera para que nuestra oración llegue hasta tu trono, porque sabemos que el único que puede interceder por nosotros, el único avalado, el único que puede llevar la oración más perfecta delante de ti es Jesucristo. Y por eso clamamos en el nombre de Jesucristo que esta oración llegue hasta tu trono y que sea escuchada con bien y que sea agradable delante de ti. Te pedimos, Señor, por todas las personas que van a escuchar este mensaje y que este mensaje sea poderoso, que aquella persona que estaba queriendo dejar de orar por sus sueños, por su familia, por sus hermanos, por todas las cosas, Señor, que había dejado de orar, que comience un anhelo nuevo y una esperanza nueva de aquel Rey que nos llamó a abrir nuestros labios, abrir nuestra boca, a realmente orar, clamar y pedir para que nosotros podamos recibir aquello por lo cual estamos pidiendo. Yo te agradezco a ti, Señor, que tú eres el que nos guía. Agradezco a tu Espíritu Santo, que es el que nos da fuerzas y que también nos guía con respecto a nuestra oración. Yo te pido que cualquier persona que esté escuchando este mensaje y crea en ese Dios de poder pueda extender, pueda abrir su boca, pueda mencionar tu nombre, porque sabemos que no es necesario que tú conozcas nuestra petición, no es necesario mencionarla, pero para nosotros, si nos es necesario abrir nuestra boca para que la fe comience a ocurrir, es necesario mencionar lo que necesitamos. Sabemos que tú conoces todas nuestras necesidades, sabemos que tú ya lo conoces, pero es necesario expresarlo para que la fe comience a ocurrir, para que milagros comiencen a suceder, para que tu Espíritu Santo nos guíe en verdad y nos haga ser unos verdaderos oradores para poder recibir respuesta. Yo clamo a ti, Señor, y clamo que tú hagas llegar esta oración con un olor grato. Y gracias porque tú siempre nos escuchas, gracias porque obtendremos respuesta de esta transmisión y serán respuestas favorables de gente que se levantó a orar, de gente que clamó, de gente que te creyó, de gente que activó su fe, de gente que comenzó a ayunar y de gente que puede recibir su milagro gracias a la oración. Gracias, Padre, porque tú siempre estás con nosotros. Gracias porque tú nos escuchas. Y gracias porque tendremos una respuesta favorable acerca de esta oración. Sí, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Y muchas gracias a todos aquellos que han estado orando por este programa. Que Dios les bendiga. Gracias por sus oraciones. Muchas gracias. Y aquellas personas que sienten que es de bendición, al igual este mensaje, compártelo con fe. Y también te pedimos de tus oraciones para que Dios nos siga guiando a hacer más contenido y que ese contenido sea bueno y sea vivificante para ti, para tu espíritu y que cosas favorables ocurran para ti y para tu familia. Amén, amén. Saludos y bendiciones. Saludos, nos vemos a la próxima domingo.